Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa del quehacer universitario Sensor UABC. Mi nombre es Nicta Rodríguez. Yo soy Victoria Ortega. Mi nombre es Brian Gabriel. Yo soy Azul Aquino. Y el día de hoy, como pueden observar, nos encontramos en la Facultad de Idiomas Campus Tijuana y queremos hablarles de un tema de suma importancia como lo es el impacto ambiental. Así es, Victoria. En este episodio nosotros hablaremos más adelante sobre ese tema y tenemos unas cápsulas muy interesantes preparadas para ustedes por nuestro equipo de staff y producción. Así que no te despegues de la pantalla porque los siguientes 30 minutos estarán cargados de contenido muy interesante que traemos para ti. Y recuerden, esto es Sensor UABC, temporada 16. El día 2 de octubre se llevó a cabo el segundo simposio psicopedagógico. En esta ocasión hablaremos del taller de primeros auxilios psicológicos, dirigido por el psicólogo Elín Marcial López Guevara. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elín Marcial López Guevara y soy psicólogo del Departamento Psicopedagógico en la Facultad de Contaduría y Administración de UABC. La conferencia trató de los diferentes momentos en los que nos encontramos en situaciones de crisis. En cualquier momento. Hay ocasiones en que las crisis son de alguna manera previsibles. Por ejemplo, un familiar en el hospital, un familiar de la tercera edad, un familiar con varias complicaciones. Existen dos tipos de crisis, circunstanciales y en desarrollo. Las circunstanciales son aquellas que no tienen relación con la etapa de la vida en que se encuentra el individuo y pueden afectar en cualquier momento. Las crisis en desarrollo son por las que se atraviesa a lo largo de la vida. Tienen que ver tanto con lo biológico como lo social. ¿Cómo se manifiesta una crisis? Por medio de sentimientos de cansancio y agotamiento, desorganización en relaciones laborales, sentimiento de desamparo, inadecuación y confusión, además desorganización en relaciones laborales y síntomas físicos. Razones más comunes por las que podemos entrar en crisis: muerte del cónyuge, divorcio, separación matrimonial, cumplimiento de sentencia penal, muerte de un familiar cercano, lesiones personales o enfermedad, matrimonio, despido del trabajo, reconciliación matrimonial y jubilación. Lo primordial es escuchar. El permitir que la persona se desahogue, pueda expresarse sin críticas, sin miramientos impositivos. Esa oportunidad que le das a la persona de sentirse acompañada, igualmente le puede permitir que encuentre la misma solución. A veces cuando estamos narrando la situación, sacamos conclusiones y nos damos cuenta que la respuesta está a nuestro alcance. Entonces, el acompañamiento es la parte principal, un acompañamiento que no sea crítico, un acompañamiento que permita expresarse. Ahora sabemos identificar los síntomas que pudiesen presentarse en una persona que está pasando por una situación de crisis, así como también los distintos tipos de las mismas. Esto para lograr obtener el conocimiento necesario para apoyar a quien lo necesite. El pasado 1 y 2 de octubre se celebró el segundo simposio psicopedagógico, El ser humano en desarrollo, desde una perspectiva integral e inclusiva, gracias a la colaboración del Departamento de Formación Básica de la UABC Campus Tijuana y las áreas de orientación educativa y psicopedagogía de las unidades académicas correspondientes.
En este evento se abordaron temas como la depresión, problemas de lenguaje, ansiedad y primeros auxilios psicológicos. Además de la presentación del evento y la charla entre los docentes, también hubo un espacio dentro de este de alumnos cimarrones con capacidades especiales para concientizar y sensibilizar a demás alumnos y docentes de la máxima casa de estudios ante estos, siendo acompañados por preguntas y dudas del público presente. ¿Cuál ha sido su perspectiva de los retos? Porque ayer en las conferencias hablábamos de que se habla mucho de ayudar o de la inclusión, pero en una comunidad de niños. Pero ¿qué pasa con esta comunidad de adultos o ya de personas ancianas? Muchos de esos temas quedan rezagados, entonces quisiera saberlo pues, desde su experiencia, cómo lo ha notado, cómo ha trabajado. A los alumnos presentes se les realizó la interrogante de sus dificultades en su estancia en la universidad y respondieron lo siguiente. Alfredo Cano Domínguez. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. En mi caso, en la Facultad de Deportes, de pronto no sabían que era inclusión, pero empezaron a aceptar que era una persona sorda en el aula de clase. Había una diferencia, obviamente, marcada entre quienes oían y no, y los que no lo hacían, pero poco a poco aprendieron que era inclusión. Yo he tenido que aprender a prepararme, he recibido mucha ayuda de parte de los maestros, los docentes me apoyan, resuelven mis dudas, porque a veces pues obviamente están escribiendo en el pizarrón y yo no puedo entender muchas de las palabras que están allá, no aprendo de la misma manera, utilizan la voz y en ocasiones pues tienen que hacer lo que dicen, lo escriben en el pizarrón, es muy difícil para mí comunicarme también. Entonces, a través en el primer semestre tenía un dilema porque lo hacía con señas exclusivamente y entonces en el servicio social ahora la situación me ha ayudado a aprender a comunicarme de otra forma con personas oyentes y con mis compañeros. También esto ha fomentado la inclusión en mi facultad. Jesús Alexis Peralta Alarcón. He tenido dificultades como hablar, porque yo tengo pérdida de corto, ya no a largo plazo, tengo dislexia y apasionista. Mi dificultad es estar en la universidad, la velocidad para memorizar los temas en clase. Igual tengo tengo que anotar todo porque se me olvida la de los trabajos y se me dificulta al momento de presentarla y Andy Díaz Hernández. Primero, buenas tardes. La dificultad primordial es que no hay sensibilidad por parte de los compañeros. Es decir, yo en mi facultad me puedo desenvolver entre los edificios, sin embargo, cuando hay mucha gente se me complica la movilidad y yo al usar mi bastón uso señas particulares que es generar sonido y no atienden a estas señas, ¿no? O sea, es lo principal. Lamentablemente esta cápsula ha llegado a su fin. Nos vemos la próxima semana con otra cápsula de su sección favorita de visita. Hoy en Sensor les presentaremos el taller impartida por la maestra Michelle de la Cruz Amarilla, que nos habla sobre el tema de inteligencia emocional y cómo funcionan los hemisferios de nuestro cerebro para poder saber qué hemisferio tienes más desarrollado y qué inteligencia se puede desarrollar mejor. La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente sus emociones y mejorar sus relaciones con los demás. La profesora Michelle explica la importancia y la funcionalidad de cada hemisferio. Señala que la personalidad, la forma de actuar y los gustos de cada persona dependen del lado del hemisferio que desarrolle, lo que define qué tipo de inteligencia se desarrolla de acuerdo a tus capacidades.
El hemisferio izquierdo se encarga de las funciones de habla, escritura y numeración, mientras que el derecho se encarga de los sentimientos, emociones, creatividad y habilidades de arte y música. Todo lo anterior son ejemplos de inteligencias dependiendo del hemisferio en el que se caracterizan. Es por eso que es importante saber cuál es el hemisferio que más predomina. Dejando en claro la funcionalidad de los hemisferios del cerebro, a continuación se dispone a hacer un test para ver cuál es el lado de tu hemisferio que más tienes desarrollado o que más utilizas. ¿Cuál de estas estructuras te impactaría más mirar en vivo? Si es la Estatua de la Libertad o las pirámides de Egipto. A o B. Ahí están los puntos ya. Vamos a cruzar los brazos sobre el pecho. ¿Cuál mano pusiste encima? A, izquierda, B, derecha, y ahí están los puntos, para que los vayan sumando, el A 20 y el B 10. Equilibrados, felicidades. No predomina ninguno de ambos hemisferios. Combinas muy bien lo que es la lógica con la creatividad, complementas perfectamente y ser realista sin dejar de ser soñador. Puedes desarrollar múltiples actividades. Si tienes entre 170 200, tu hemisferio predominante es el derecho, priorizas imágenes, lo creativo. En conclusión, cada persona desarrolla diferentes inteligencias emocionales dependiendo del hemisferio que desarrolle, pero no significa que no pueda desarrollar las otras habilidades. Para eso hay tipos de ejercicios que te pueden ayudar a ser mejor en otras habilidades y ser más dinámico en tu vida profesional y social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Eusebio Martínez Alejandre, soy el entrenador de la selección de fútbol rápido de la UABC. Bueno, primero que nada, se nos hizo una invitación a través del rector a jugar en Argentina a un torneo de fútbol sala, y la verdad lo tomamos con mucha alegría porque nosotros somos bicampeones nacionales de fútbol rápido y pues íbamos con la ilusión de sacar buenos resultados, hacer un buen torneo, y la verdad tuvimos una gran participación y nos ganamos el tercer lugar. Ok, mi nombre es Ed Pineda, soy el capitán de la selección de fútbol rápido de UABC. Hace poco estuvimos asistiendo a un Panamericano en la ciudad de Posadas, Argentina. Yo creo que es un torneo pues muy importante y muy difícil a su vez. Yo creo que hicimos un buen papel dentro de lo que cabe. Teníamos 2 campeonatos antes nacionales, pero pues ir para otro país yo creo que es algo muy diferente. Mi nombre es Alexis Félix Espinosa, tengo 23 años, estoy estudiando aquí en la Facultad de Deportes de UABC, seleccionado de fútbol rápido de la sección de bardas. Pues nos tocó ir a Argentina a representar a la UABC y siento que hicimos un buen papel. A pesar de no ser nuestra disciplina, porque nosotros jugamos fútbol bardas, allá era fútbol sala, no era nuestra disciplina, tuvimos un mes para prepararnos y solamente quedaba echarle todas las ganas, y nos tocó la experiencia de enfrentarnos a Brasil, que era un rival más fuerte de nuestro grupo, y perdimos. Empezamos mal porque no sabíamos obviamente cómo se jugaba el fútbol sala en otros países, y después ya poco a poco fuimos incorporando las técnicas y poco viendo los otros juegos, empezamos a practicarlo de buena manera y se fueron dando los resultados. Le ganamos a Chile el segundo partido, y el tercer partido nos tocó contra Argentina, que era el local. Sabíamos que era un partido fuerte y que iba a venir con todo para querer ganar, porque también se jugaban el pase. Y afortunadamente nos tocó dar un excelente partido, porque los goleamos en su casa, un marcador de 10-2, creo. Brasil le ganó a Perú el último juego y ya no pudimos clasificar, pero gracias a Dios nos quedamos con el tercer lugar y eso fue más que satisfactorio. La UABC nos ha dado bastantes cosas positivas, siempre participamos en torneos locales, municipales, regionales y nacionales, y ese es un gran apoyo, ¿no? Y al darnos el torneo internacional quiere decir que nos está dando una oportunidad de crecer intelectualmente a través de lo cultural, y eso es importante para todos los jugadores y para mí en lo personal.
Yo creo que ya muchos de los que íbamos nos conocíamos de hace años, hemos jugado juntos y el grupo, los que estábamos jugando, es muy bueno. Hay mucha unión, mucho compañerismo y yo creo que eso es lo importante para que el grupo pueda salir adelante, y la base se queda pues para el año que viene, para el estatal, el regional y si Dios quiere el nacional de universidades. Dignamente siento que representamos muy bien a UABC y a México. Siento que quedamos con vara alta allá en Argentina, porque mucha gente nos decía que los mexicanos muy bien, a pesar de no ser nuestra disciplina. Nos quedamos con buen sabor de boca de lo que hicimos allá en Argentina. Como sabemos, la contaminación ha ido en aumento año con año. En la ciudad de Tijuana aumentó en un 40% desde el mes de abril, y es preocupante el impacto que está causado tanto en el ambiente como en las especies, y al igual el índice de enfermedades respiratorias ha ido aumentando. Y tú te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer para ayudar a que esto disminuya? Y el tip que yo te puedo dar es que disminuyas tu consumo de carne, ya que la industria ganadera es uno de los principales causantes de dióxido de carbono en el ambiente. ¿Y tú, Victoria, qué haces para ayudar al medio ambiente? Lo primero que podemos hacer es iniciar con pequeños cambios que hagamos nosotros mismos, como no tirar basura en la calle, sino en sus contenedores correspondientes. También podemos aprender a separarla por material inorgánico, orgánico, aluminio y plástico, que este es el material que más contamina nuestro planeta. También recuerda que al tomar un baño de 5 minutos al día, contribuyes a no desperdiciar agua, lo cual es de muchísima ayuda para nuestro planeta. ¿Y tú qué opinas, Brian? Una recomendación muy importante y que yo llevo a la práctica es traer mi termo de agua para así evitar el consumo de botellas de plástico, las cuales contaminan al medio ambiente. ¿Sabías que una botella de plástico tarda más de 1000 años en degradarse? Al igual que desconectar los cables y los cargadores de la toma de electricidad. ¿Sabías que se genera mayor contaminación cuando se produce la electricidad que cuando se usa? Nicte, ¿qué nos traes para nosotros? Nosotros los invitamos a colaborar con su granito de arena, con las sencillas recomendaciones que han dado mis compañeros, porque los cimarrones también estamos comprometidos con el medio ambiente. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 16. Hay una Tijuana laboriosa, desconocida, en la que no cree nadie. A esa admiro yo. Hay una Tijuana bañada en dignidad a toda hora, en la que no cree nadie. En esa vivo yo. Rubén Vizcaíno Valencia nació en 1919 en Comala, Colima, y falleció el 22 de junio de 2004 en Tijuana, Baja California. Tiempo después, en el año 1952, vivió en Mexicali hasta el año 1959. Llegó a nuestra ciudad, donde ejerció el periodismo y fue propulsor de la cultura a través de distintos medios. Además, defendió valores nacionales y criticó el arrebato e influencia de la cultura de los Estados Unidos hacia la cultura tijuanense. Sin duda, los aportes del maestro Rubén Vizcaíno Valencia han trascendido hasta la actualidad y siguen siendo relevantes para la comunidad cimarrona. A 100 años del natalicio de Rubén Vizcaíno Valencia, recordamos con enorme fervor su gran legado y trayectoria en la ciudad de Tijuana. Dedicó casi 50 años desde su llegada en 1952 a nuestra ciudad, a la promoción de la cultura en sus diversos aspectos, además de representar un gran apoyo a nuestra comunidad cimarrona. Vizcaíno Valencia participó en la integración del sufragio femenino en Mexicali en los años 1950, así como la creación del primer sindicato de profesores estatales. En ese mismo año exigió al licenciado López Mateos que se hiciera la Universidad de Baja California en Mexicali, durante el mitin de su campaña. Posteriormente, durante la primera legislatura del Estado, propone que se tome en cuenta la creación de la Escuela de Filosofía y Letras y el Instituto de Bellas Artes de la UABC Mexicali. Al llegar a Tijuana, trabajó y colaboró en distintas propuestas para la Universidad Autónoma de Baja California, como la necesidad de construir el teatro universitario precisamente en Tijuana, y la creación de talleres universitarios como danza folclórica, danza moderna, poesía, redacción, teatro clásico, teatro de vanguardia, fotografía, cine club, artes plásticas, contando en cada área con el apoyo de profesionales.
Rubén Vizcaíno participó en distintos proyectos y creaciones como el suplemento Identidad en el periódico El Mexicano, que subsiste hasta la fecha, y la creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Tijuana en 1960. En los años 70 se crea el programa universitario de televisión de la UABC en el Canal 12 de Tijuana, en el que adquiere su licencia de locutor de televisión y radio. Finalmente, en 1986, el rector Héctor Manuel Gallego lo comisiona para que seleccione e integre un equipo de colaboradores encargado de elaborar el proyecto de creación de la Escuela de Humanidades, ahora llamada Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. A 100 años del natalicio de Rubén Vizcaíno Valencia, recordamos con enorme fervor su gran legado y trayectoria en la ciudad de Tijuana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Musotti, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y soy la coordinadora de la maestría en Historia que se imparte en esta misma universidad también. El seminario de Historia Social y Género es un seminario que nació a raíz de la inquietud de algunos estudiantes de la Facultad de Historia de generar espacio, de abrir los espacios académicos para presentar sus trabajos, sus avances de investigación sobre temas relacionados con la historia social y el género. Entonces, desde el Instituto de Investigaciones Sociales decidimos conectarnos más con la Facultad de Historia y sobre todo con la doctora Viviana Mejía, que es quien es la coordinadora de la licenciatura en Historia, y juntas pensamos en estos seminarios. Pensamos en 2 ciclos, un primer ciclo que es ese del segundo semestre 2019, que es sobre género, y un nuevo ciclo que se realizará en el segundo semestre. Y este primer ciclo tiene una sesión al mes y bueno, ahí las alumnas presentan sus avances de tesis relacionados con varias de la temática de género. Lo que yo analizo es cómo se organizan en grupos, en colectivos u organizaciones no gubernamentales y que estos en su conjunto generan redes y que en su conjunto, desde lo masivo, pretende generar un cambio social y yo propongo ver esto desde la perspectiva de los movimientos sociales. Y un comentarista, que es un académico o una académica experta en la materia, tanto de la UABC como externo, sobre todo del COLEF, como hemos visto por ejemplo ayer, comentan los avances de los alumnos. Y ahorita estamos viendo un movimiento al contrario. Mientras que en Estados Unidos se va para atrás, en México se va, en mi opinión, es que hace parte de la discusión, se va a una posición más abierta, más avanzada. Nuestra idea es desarrollar más elementos para que los estudiantes, las estudiantes sigan en nuestras facultades, en nuestros posgrados y tengamos un nivel cada día más amplio de conocimiento. Está dirigido al público en general. Al ser un tema de historia, tenemos una mayoría de estudiantes de historia, pero también de sociología, de ciencias humanas en general, pero no está cerrado a otra disciplina ni otra facultad, ni a la gente en general que esté interesada en los temas. Habilidades sociales. No hay una definición exacta. Sin embargo, las habilidades sociales son un conjunto de conductas y capacidades que se manifiestan en momentos interpersonales. Se adquieren y nos ayudan a resolver ciertas dificultades de la cotidianidad en la sociedad. Habilidades básicas. Escuchar. Cuando seamos capaces de atender activa, cercana y empáticamente al otro, habremos dado el primer paso de nuestra interacción social.
Iniciar una conversación, formular una pregunta y dar las gracias. Presentarse y presentar a otras personas. Empatía e inteligencia emocional. Estas son competencias sumamente importantes en cualquier dinámica y situación. Nutren la raíz de nuestras relaciones. Asertividad. Son habilidades excepcionales y fundamentales. En otras palabras, saber cómo defendernos con respeto, hablar de nuestras necesidades, comunicar y escuchar. Capacidad para definir un problema, negociar y evaluar soluciones. Pedir ayuda. Ser conscientes de que no sabemos todo y que necesitamos apoyo y opiniones. Convencer a los demás. Saber convencer es saber argumentar, conectar y llegar a un entendimiento donde se hace ver al otro que determinada conducta o acto le puede ser más beneficioso. Esto nos ayudará a conseguir y establecer relaciones satisfactorias con las demás personas y en cualquier contexto. Aquí estamos hoy, en este 10 de octubre. En este 10 de octubre histórico, porque es el día del orgullo cimarrón, para decirle al gobierno del estado de Baja California que no claudicaremos. Que no, sí que sí, ya volví. ¿Qué representa este movimiento en valores para la universidad? Yo creo que es una representatividad de lo que significa la universidad y lo que tenemos que inculcar a los cimarrones siempre con los valores hacia adelante. Muchas gracias universitarios, cimarrones, cimarronas, pueblo de Baja California por esperar. Muchas gracias. 3 valores que definen a nuestra universidad. El valor, el respeto y la justicia principalmente. Hoy es la dignidad lo que nos ha unido. Nuestra dignidad como estudiantes, como trabajadores, como familias. 3 valores que representan a nuestra universidad. El respeto, honestidad y orgullo. ¡UABC! ¡UABC! Sino que es una lucha para defender la oportunidad de que miles de jóvenes sigan estudiando en esta universidad en las próximas generaciones. Eso es lo que está en juego en esta ocasión. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, plena del hombre. Desgraciadamente este programa ha llegado a su final, no sin antes recordarles que tenemos una cita este domingo a la 1:30 p.m. y el miércoles a las 11 a.m. por Síntesis TV. Sin duda este programa fue muy interesante y nos dio información que nos va a ser de muchísima ayuda. Esperemos les haya gustado este programa al igual que su contenido. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto con nosotros y al igual vernos por YouTube para nuestros capítulos anteriores. Y recuerden, mi nombre es Azul Aquino. Yo soy Nite Rodríguez. Yo soy Brian Gabriel. Yo soy Victoria Ortega. Y esto fue Sensor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima!